Bueno, aquí estamos. Bueno, el día de hoy, haciendo enlace con lo que hicimos en la clase anterior, vamos a ver el procedimiento para encontrar la inversa de una función. ¿Ok? Entonces esto consta de varios pasos con los cuales más o menos nosotros tenemos que seguir para encontrar una función. Recuerden que la condición de esto es que la función debe ser 1 a 1. Cuando la función es 1 a 1, entonces nosotros podemos aplicar el procedimiento que vamos a hacer. El primero es que a la función f de x yo la voy a llamar y. El segundo procedimiento es que yo voy a resolver la ecuación f de x igual a y en términos de x en y. Si uno lo va a tratar de analizar o relacionar con lo que hemos visto, uno podría decir alegremente aquí que es que vamos a despejar x. Y el tercer paso que se vislumbra aquí es expresar f a la menos 1 en función de x. Para eso, entonces, nosotros vamos a intercambiar las variables. Cuando yo digo intercambiar las variables, es que a x lo voy a cambiar por y a y lo voy a cambiar por x. Entonces aquí se obtiene una expresión de la forma y igual a f a la menos 1 de x, donde esta va a ser la inversa. Por supuesto que para poder uno vislumbrar o ver de qué se trata esto, uno tiene que hacer varios ejemplos. Vamos a suponer que yo tengo la función f de x definida por la ecuación x al cubo más 2. Y yo en esa expresión yo quiero encontrar su inversa. Entonces colocamos por acá inversa y lo escribimos en interrogación, que es lo que nosotros vamos a hallar. En otras palabras, lo que nosotros tenemos que conseguir es f a la menos 1 de x. Esta es nuestra incógnita. Entonces, el primer paso que uno debe hacer en esto es que la función f de x la llama 1y. Eso va a implicar de que y ahora va a ser igual a x a la 3 más 2. Eso va a implicar de que yo ahora voy a despejar aquí a x. Quiere decir que este 2 que está aquí, le voy a escribir su opuesto de este lado, ¿ok? Este 2 escribo su opuesto de este lado que está acá, de tal manera que me queda que y menos 2 es igual a x a la 3. Ya teniendo esto, yo puedo despejar x. Quiere decir que finalmente x va a ser para nosotros la raíz cúbica de y menos 2. Ahora aquí se intercambian las variables. Quiere decir que donde está x voy a escribir y donde está y voy a escribir x. Entonces, al hacer esa expresión, me va a quedar que f a la menos 1 de x va a ser igual a la raíz cúbica de x menos 2. Y ya tengo aquí mi función inversa. Una forma de poder comprobar de que esta es la función inversa de la función f de x igual a x elevado a la 3 más 2, que es la función que está dada aquí en un principio, es haciendo su composición. Es decir, vamos a verificar. Entonces uno dice, bueno, yo tomo la función f, que es esta, y voy a hallar la composición con f a la menos 1 y todo esto aplicado a x. Por la operación que se utiliza en la composición,
f se lo voy a aplicar a f a la menos 1 de x, que es la inversa. Quiere decir que esta expresión que es f a la menos 1, que yo tengo aquí, la voy a sustituir aquí. Entonces me queda acá que esto es f aplicado a la raíz cúbica de x menos 2. Ahora, ¿a qué es igual esto? Si nosotros observamos la función, que es esta, la que yo tengo acá, aquí dice, tome a la variable, elévelo a la 3 y luego le suma 2. Entonces uno dice, bueno, yo voy a tomar mi variable, que ahora es x al cubo, raíz cúbica de x menos 2, y lo voy a elevar a la 3, porque dice aquí elevar a la 3, y luego usted le suma 2. Sacando las cuentas, aquí puedo cancelar el cubo con el índice, y lo que me está quedando aquí es x menos 2. Le sumo 2, simplifico, y ¿cuánto? X. Cada vez que me dé x esto, quiere decir que geométricamente esta función f a la menos 1 es el reflejo de esta función f de x en función de la recta y igual a x. ¿Por qué? Porque aquí lo que acabamos de obtener es que f compuesto con f a la menos 1 aplicado a x me dio x. Pero si ustedes lo ven en perspectiva, eso es la recta y igual a x. Ahora, no solo tengo que comprobar que f lo voy a componer con f a la menos 1, sino que f a la menos 1 lo voy a componer ahora con f. Es decir, de manera conmutativa. Aquí yo digo f a la menos 1, que lo voy a aplicar a f de x, y aquí en f de x vamos a sustituir lo que vale f de x, que está dado aquí, que vale x al cubo más 2. Entonces yo digo, bueno, la función f a la menos 1 se lo voy a aplicar a f al cubo más 2. Pero como la función f a la menos 1 dice que es la raíz cúbica de x menos 2, entonces yo digo, ok, entonces esto va a ser la raíz cúbica de lo que yo tengo aquí, ¿cierto? Pero dice la expresión aquí, usted le resta 2. Bueno, yo a esto, perdón, ¿de dónde saqué este 3, Dios? Aquí es 2, disculpe. Por estar hablando muy rápido. Aquí esto aquí va con 2. Entonces aquí dice, a esta expresión que está aquí, miren que esta expresión que está aquí, x, usted le resta 2. Y cuando nosotros le restamos 2, esto se cancela, me queda la raíz cúbica de x a la 3, y la raíz cúbica de x a la 3 es precisamente x. Entonces aquí se puede comprobar de que f a la menos 1 aplicado a f en la variable x es precisamente x. Y fíjense que el resultado sigue siendo y igual a x. Esto tiene una representación geométrica que nosotros vamos a hacer en GeoGebra. Vámonos un minuto a compartir una página. Y aquí estamos. Perdón, esto es de un gráfico de otra asignatura. Vamos a tomar una nueva. Ok, estoy aquí. Entonces lo primero que voy a hacer yo es escribir a la función. La función que yo tengo que escribir aquí es la función x al cubo más 2. Entonces digo x elevado al cubo bajo y le sumo 2. Observen que aquí está apareciendo ya la ecuación de la función. Si ustedes ven, aquí ya tengo la función. Esta función que está en rojo aquí. Vamos a aumentarla un poco. Recuerden que me coloco encima de ella, botón derecho del mouse, propiedades, en color le digo, quiero que me deje el mismo color. En el estilo quiero que me aumente el trazo y cierro. Eso lo hago para que la función quede más distinguida, más se pueda ver mejor. Ahora aquí yo voy a escribir
la ecuación de la inversa que yo acabo de encontrar. Y si nosotros vemos, esa ecuación inversa era la raíz cúbica. Me voy acá, en la plantilla del símbolo de entrada, y digo raíz cúbica, y me voy aquí y digo raíz cúbica, y pueden observar que aquí está el 3. Ahora, aquí en la cantidad que está dentro de la raíz, que es la cantidad subradical, yo tengo que escribir lo que me quedó, que fue x y le resto 2. Y observamos que aquí me está dando en azul, mírenla. Y esa función en azul, vamos a acomodarle también las propiedades y vamos a colocar un trazo más grueso. Si ustedes ven, la función roja y la función azul parece que fueran simétricas, ¿cierto? Y la respuesta es sí, porque la simetría la está dando X, y X es la línea en color naranja que está acá. ¿Ok? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿GeoGebra puede hallar la inversa de una función? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque voy a ocultar un momento estas dos. Y esta es la función que yo tengo acá. Para utilizar una instrucción en GeoGebra que me halle la inversa, me voy a la entrada algebraica, le doy clic, escribo en la entrada algebraica INV, que es de inversa, escojo la función y donde está en celeste la función, escribo la función a la cual yo quiero conseguirle la inversa. Le escribo F y fíjense que cuando yo hago esto, aquí me aparece la inversa. No solo me la calcula, sino que también me la grafica. Por supuesto que si yo puedo ponerla un poco más gruesa, botón derecho, propiedades, estilo, aumento en 10 o 11, cierro y aquí tengo la inversa. Fíjense que esa inversa en morado la voy a quitar y me coincide con la inversa en azul. ¿Por qué? Porque son en realidad la misma inversa. Volvamos a la hoja donde nosotros estamos trabajando, es decir, en nuestra pantalla. Teniendo esto, uno dice, bueno, vamos a hacer otro ejemplo, a ver qué es lo que ocurre. ¿Ok? Entonces yo vengo y digo, bueno, vamos a escribir otro ejemplo acá. Y yo tengo ahora la función f de x que va a ser igual, y voy a escribir aquí más menos la raíz cuadrada de menos 1 menos x. Entonces yo quiero aquí encontrar la inversa. Cuando yo digo la inversa es f a la menos 1 de x. Primer paso, a f de x lo llamo más menos, perdón, a f de x lo llamo y. Quiere decir que y va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de menos 1 menos x. Como yo necesito despejar x y x está aquí, yo elevo al cuadrado ambos miembros y me queda y al cuadrado es más menos la raíz cuadrada de menos 1 menos x, todo esto al cuadrado. El cuadrado cancela con la raíz y como es cuadrado me queda todo positivo. Quiere decir que y al cuadrado va a ser igual. Cuando digo todo positivo es lo que está afuera, porque esta cantidad queda idéntica. Ahora, si nosotros vemos en perspectiva, yo lo que voy a hacer es, la voy a escribir con su opuesto acá, y la y la voy a escribir con su opuesto acá. Eso me va a indicar a mí de que x va a ser igual a menos 1 menos y al cuadrado. Cuando yo estoy aquí, recuerden que se hace el cambio. ¿Cuál es el cambio? Que x se va a cambiar por y e y se va a cambiar por x. Es decir, que yo tengo que escribir aquí y que va a ser igual a menos 1 menos x al cuadrado. Ahora yo puedo escribir la inversa. Quiere decir que finalmente la inversa es de la forma f a la menos 1 de x, que es igual a menos 1 menos x al cuadrado. Vamos a encerrar por aquí esto y vamos a escribir la función original que yo tenía al principio, que era más menos la raíz cuadrada de menos 1 menos x.
Para comprobar de que esta es la inversa, por supuesto, esta función tendría que haber sido 1 a 1. ¿Ok? Si no es 1 a 1, no lo podemos hacer en ese sentido. Entonces yo digo acá, f lo voy a componer con f a la menos 1 y se lo aplico a x. Es decir, f aplicado a f a la menos 1 de x. Es decir, que esto es f aplicado y donde está f a la menos 1, sustituyo lo que obtuve aquí, que fue menos 1 menos x al cuadrado. Ahora, si nosotros observamos la estructura de la función f, que es la que yo tengo acá, yo tengo que escribir aquí, y lo voy a hacer de este lado, que esto es más menos la raíz. Donde está la x, voy a escribir menos 1 menos x cuadrado. Este 1 queda igual. Entonces digo menos 1. Voy a escribir en negro lo que voy a sustituir para esta expresión. Quiere decir que me queda menos, que va a sustituirse por menos 1 menos x al cuadrado. ¿Ok? Esto que está acá es esto que está acá. ¿Ok? Ok, entonces ahora yo vengo y digo, bueno, como yo ya estoy sustituyendo esta expresión aquí, esto me da como resultado más menos la raíz cuadrada de menos 1, este menos con este menos me queda más, este menos con este menos me queda más, y me queda x al cuadrado. Quiere decir que finalmente aquí esto me queda que es más menos, estos dos cancelan, me queda la raíz de x cuadrado, y eso es más menos x. Aquí voy a colocar un signo de interrogación y ya van a ver por qué. Ahora yo tomo a f a la menos 1 y la voy a componer con f y se la voy a aplicar a x. Y eso es lo mismo que decir f a la menos 1 aplicado a f de x. Pero en este caso, el f de x que yo tengo acá es este que está aquí. Quiere decir que aquí me queda f a la menos 1 aplicado a más menos la raíz cuadrada de 1, que es negativo, menos x. Pero f a la menos 1, que es este que está aquí, me dio como resultado a mí menos 1 menos este que está acá. Entonces yo digo acá que esto es igual, menos 1 menos, entonces tengo que sustituir esto, más menos la raíz cuadrada de menos 1 menos x, elevado a la 2. Esto me queda menos 1, el cuadrado cancela con esto, me queda menos, el cuadrado, hace que esto sea positivo, cancela la raíz y me queda menos, con este menos me queda más 1. Y este menos, con este menos me queda más x. Y al cancelar esto me queda aquí x. Ahora, fíjense que aquí tengo más menos y aquí tengo x. ¿Qué sucede con eso? Vamos a la gráfica para que podamos analizarlo. Quiere decir que si estamos en la gráfica, vamos a tomar uno nuevo, descartamos esto, y aquí voy a escribir la función original que me están dando, el f de x igual a la raíz de menos 1 menos x. Entonces yo digo, ok, entonces digo raíz de menos 1 menos x. Si ustedes pueden ver, aquí está la expresión. Pero algunos de ustedes dirán, profesor, pero aquí decía que era más menos, en esta parte de aquí. Fíjense que aquí no hay más menos, sino o está más o está menos. Aquí no hay. Aquí tampoco hay. Aquí tampoco hay. Quiere decir que tengo que graficar esa función de esta forma, voy a duplicarla y la tengo que escribir aquí negativa. Y eso lo hago con la finalidad de que me aparezca la parte de abajo, que es esta que está aquí, que está en verde. Ahora, ¿cuánto fue que me dio a mí la inversa? La inversa de esa función.
La inversa de la función nos dio a nosotros que era menos x al cuadrado menos 1. Entonces yo digo acá menos x al cuadrado menos 1. Y si nosotros podemos ver aquí, toda esta función es simétrica con respecto a esta. Si yo trazo aquí la recta X, fíjense, que es simétrica con respecto a esta. Por esto es lo del más menos que aparece ahí. Algunos de ustedes dirán, profesor, quiere decir que si yo coloco aquí menos X, ¿qué ocurre? Bueno, que la simetría aquí no se está dando aquí, sino que hay una simetría extraña de esta función. Entonces uno no debería considerar el más menos en esta solución, sino simplemente la solución positiva de esta expresión. Ya teniendo claro esto, lo que toca es hacer los ejemplos, ejercicios que están descritos en el libro. ¿Ok? Pero necesitamos seguir avanzando. Vamos un poquito más adelante y vamos a estudiar ahora, a pesar de que ya se vio, lo que son las funciones logarítmicas. Esto de las funciones logarítmicas nosotros ya lo estudiamos, pero lo tenemos que retomar porque resulta de que la función logaritmo y la función exponencial son inversas entre sí. Entonces vamos con unas condiciones que nosotros ya conocemos. La primera, si A es mayor que 0 y A, además de eso, es diferente de 1, entonces yo conozco una función f de x igual a la x, y esta función se llama función exponencial. Y nosotros ya la estudiamos. Y esta función puede ser que sea decreciente o que sea creciente. Todo va a depender de cómo está descrito acá. Ahora, la función f de x igual a la x, yo la puedo cambiar como f de x igual a y, quiere decir que y es igual a la x. Esta función que está aquí tiene una inversa. ¿Por qué? Porque esta función que está acá es una función 1 a 1. Si nosotros hacemos la prueba de la horizontal, vamos a ver que esa expresión es 1 a 1. Eso va a implicar de que la inversa de f de x igual a la x es la función f a la menos 1 de x, que va a ser igual al logaritmo en base a de x. Entonces uno dice, ay, ¿cómo yo puedo relacionar esto? De la siguiente forma. Si yo tengo a elevado a la x y yo digo que eso es y, eso se va a cumplir si y solo si el logaritmo en base a de x es igual a y. Algunos de ustedes dirán, profesor, pero esto no se puede leer mejor de la otra manera. Por supuesto, eso va a quedar a criterio de cada cual. Yo puedo escribir aquí que el logaritmo en base a aplicado a x es igual a y, si y solo si, pongan atención, la base, que es esta, que yo le escribo acá, elevada al resultado, que es este, que yo lo pongo acá, es igual al valor aplicado de este, que yo lo pongo aquí lo hicimos al revés. Aquí, a elevado a la x igual a x. Entonces aquí tengo que escribirlo al revés. Aquí. Vamos a cambiarlo bien porque después se me pueden confundir. Aquí. Aquí debería ser y aquí x. De tal manera que a elevado a la y es igual a x. Entonces, en esta parte que yo tengo aquí, que la voy a remarcar en azul,
Es como tener el procedimiento, y el procedimiento siempre va a ser el siguiente. Pongan atención. De aquí para acá va a ser el procedimiento 1, a elevado a la i. Y luego de aquí para acá va a ser el procedimiento 2, igual a x, igual a x. Si nosotros tenemos pendiente esto, podemos conseguir la inversa respectiva de cada una de las funciones. ¿Ok? Y eso es porque nosotros estamos aplicando la teoría de la inversa. Ahora, si aplicamos acá, si se aplica cancelación, dos puntos, yo puedo obtener que si, pongan atención, que si f de x es igual a la x y f a la menos 1 de x es igual al logaritmo en base a de x, entonces yo puedo obtener que cada vez que yo tenga el logaritmo en base a de a elevado a la x, eso siempre va a ser x. Y esto se va a cumplir si y solo si x pertenece al conjunto de los números reales. Es decir, que se cumple para cualquier real. La otra parte de esta cancelación lo que dice es que si yo tengo la base a elevada al logaritmo en base a aplicada a x, esto también me da x. Y esto se cumple si y solo si x tiene que ser mayor que 0. Entonces aquí tengo yo dos poderosas propiedades para poder trabajar los logaritmos. Si nosotros recordamos por media, jóvenes, hay unas leyes del logaritmo. Y esas leyes del logaritmo me van a permitir a mí encontrar y aplicar ciertas operaciones para encontrar dominios y rangos o para resolver ciertos problemas. Esas leyes de logaritmos dicen lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo x e y, números que pertenecen a z positivo. Es decir, son valores enteros positivos. Entonces, no, vamos a escribirlo más bien, no para los enteros, para todo el conjunto de los números reales, pero que tienen que ser positivos. Entonces, la primera propiedad que nosotros tenemos que recordar es que si yo tengo el logaritmo en base a aplicado a x por y, eso va a ser lo mismo que el logaritmo en base a de x sumándole el logaritmo en base a de y. Esa propiedad, vuelvo a insistir, se vio en media. Eso se ve, creo que es en tercero medio. La otra propiedad lo que dice es que si yo tengo el logaritmo en base a de x partido por y, eso es lo mismo que el logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y. Fíjense que en este caso se resta. La tercera propiedad, regla o ley, dice que si yo tengo el logaritmo en base a de x elevado a la n, eso va a ser lo mismo que n por el logaritmo en base a de x. Es decir, que el exponente este que está acá pasa para acá. Y eso es lo que ocurre aquí. Y eso se va a cumplir cuando n pertenece a cualquier número real. Es decir, puede ser positivo, puede ser negativo, e inclusive puede ser el 0. ¿Ok? Otra cosa importante que nosotros tenemos que reconocer aquí es la parte de los logaritmos
naturales. Este logaritmo natural es uno de los que más se usa en el cálculo para la parte de ingeniería. Y este logaritmo tiene su perspectiva porque la base, 2 puntos, es el número e. Recuerden que el número e es el número de Euler. Y el número de Euler es un número trascendente que no tiene fracción generatriz. La equivalencia más genérica que hay de esto es que cada vez que nosotros tengamos el logaritmo y la base es e aplicado a x, yo lo puedo cambiar por una nueva forma de escribir lo que es simplemente ln aplicado a x. ln significa logaritmo natural. La L se puede escribir en forma mayúscula o en forma minúscula. Y esta es la forma de expresar un logaritmo natural. Por supuesto que las propiedades que nosotros vimos arriba también se cumplen. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo el logaritmo de x y yo digo que esto es y, esto también se cumple si y solo si e elevado a y, que es el resultado de esto, es igual a x. Y aquí tengo una propiedad importantísima para resolver problemas. Por supuesto que si utilizamos las propiedades de cancelación, en las propiedades de cancelación, nosotros podemos decir que si yo tengo el logaritmo natural de e elevado a la x, eso va a ser lo mismo que x. Por supuesto que esto es para x que pertenece al conjunto de los números reales. Puede ser positivo, puede ser cero, puede ser negativo. La otra parte importante es que cada vez que ustedes tengan el número e elevado al logaritmo de x, eso también es x. Pero cuidado, aquí el x tiene que ser estrictamente positivo. Entonces yo tengo aquí par de propiedades que salen de la cancelación para hacer problemas. Algo importante, como regla, cada vez que nosotros tengamos el logaritmo de e, ya sabemos que eso es 1. ¿Ok? Cada vez que nosotros tengamos el logaritmo de e, eso es 1. Y eso se cumple sí, solo sí, porque la base de este, que es e, elevado al resultado, que es 1, me da e. Y eso me garantiza que el logaritmo de e siempre sea 1. Entonces no lo olvidemos. Cada vez que nosotros el logaritmo de e, eso me va a dar como resultado la expresión y igual a 1. En esta parte hay ciertos problemas que nosotros tenemos que calcular, hacer, resolver, pero que están descritos en el libro. Pero ustedes tienen que practicarlo. Hay una fórmula importante también, que es la fórmula cambio de base. Y esa fórmula también es bien importante para que nosotros podamos resolver, este problema. Esa fórmula cambio de base la voy a escribir de lo más sencillo. Por supuesto, recuerden que A tiene que ser un valor positivo y que A tiene que ser distinto de 1. Entonces, en función de esto, se tiene 2 puntos. Que el logaritmo en base a de x, yo lo puedo escribir como el logaritmo en base b, escribo x, y abajo el logaritmo en base b de a. Fíjense qué fue lo que pasó aquí, que esta que está aquí, la escribo aquí, y que esta x que está aquí, yo la escribo aquí. Y esta es la fórmula
general para hacer cambios de base. Algunos de ustedes dirán, profesor, pero ¿cómo es esto? Bueno, vamos a suponer que yo quiero hacer el logaritmo cambio de base en número e. Digo, el logaritmo en base a de x es lo mismo que el logaritmo en base e aplicado a x sobre el logaritmo en base e aplicado a. Pero el logaritmo de e es lo mismo que escribir logaritmo natural de x y el logaritmo de e aplicado a. Vamos a arreglar esa a que está un poco larga. Es lo mismo que escribir el logaritmo de a. Y aquí tienen un ejemplo. Que yo quiero cambiar valores en otra expresión más específica. Claro, vamos a suponer que yo tengo el logaritmo en base 10 de x. Y así es como aparecen en las calculadoras. Las calculadoras tienen la base que es 10. Pero esto es lo mismo, yo lo voy a cambiar a base 5. Entonces yo puedo decir aquí logaritmo en base 5 de x sobre el logaritmo en base 5 de 10. Esta es una forma de hacer un cambio de base 10 a cambio de base 5. ¿Ok? Ahora, ya después de haber visto esto, nosotros también necesitamos las funciones inversas de las trigonométricas. Entonces, vamos a describir aquí las funciones inversas trigonométricas. Algunos de ustedes dirán, profesor, pero no nos mostró la gráfica de las inversas exponenciales. Vamos a compartirla antes de entrar a las trigonométricas. Vamos a darle una nueva pantalla a esto. Y aquí estamos. Ok, entonces en la entrada lo primero que voy a escribir es una función exponencial. Recuerden que es a elevado a la x. A tiene que ser distinto de 0, pero a tiene que ser mayor que 1. Vamos a suponer que yo tomo 5 elevado a la x. Entonces yo quiero conseguir su inversa. Si yo quiero buscar su inversa aquí, la inversa del logaritmo en base 5. Entonces yo me voy acá y digo, aquí en la función está el logaritmo, miren, y donde aparece el cursor escribo 5. Y dentro del paréntesis escribo x. ¿Qué pasó aquí? Ya que se la puse en mayúscula, disculpen. Tiene que ser en minúscula porque si no GeoGebra no lo acepta. Volvamos. Me voy al cintillo donde está logaritmo natural, logaritmo base 10 y logaritmo donde yo puedo colocar cualquier base. Coloco 5 y dentro del paréntesis coloco x. Y si ustedes ven, aquí miren, aquí está la función que está en marrón, ¿cierto? Esa función que yo tengo acá, esta que está aquí, es la función logaritmo en base 5 de x, es esta. Pero la que está en moradito es la función exponencial. Quiere decir que por aquí debe pasar la inversa. Quiere decir que si yo quiero calcular la inversa, yo digo simplemente x. Y si ustedes ven, yo puedo ver aquí claramente. No me está aceptando. Bueno, no importa. Yo puedo ver claramente aquí de que la función que está en marrón se está reflejando en verde como esta función que está aquí en color moradito. Es decir, que esta función y esta función son su inversa. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y cómo puedo yo hallar esto? Bueno, yo puedo decir acá que la función f, aquí está, vamos a ver, ya va. Aquí, que la función f, voy a quitar esto. Yo se la voy a aplicar y donde está dentro voy a decir g y se la voy a aplicar a x. Si nosotros vemos aquí, dice 5 elevado al logaritmo en base 5 de x
Ah, pero eso es X. Fíjense que si yo quito esto, aquí está, mírenlo, el valor de X. Esta es la simetría de la función, esta nueva expresión que es esta. Ya va. Que es esta función. Por supuesto que yo pude haber pedido acá de que me dé la resolución. Basta con colocar aquí y resolver cuánto vale esto y me da el resultado. Pero por propiedades, esta es la inversa de la función, perdón, esta es la composición de las dos. Y está dada aquí. Entonces volvamos nuevamente a la hoja de la pantalla donde nosotros vamos a hacer ahora las funciones trigonométricas inversas. Pues resulta, acontece, que nosotros vimos varias funciones trigonométricas. Las voy a describir por acá. Nosotros vimos la función trigonométrica f de x igual al seno de x. La función f de x igual al coseno de x. Y la función f de x igual a la tangente de x. Cada una de estas funciones tiene su gráfica y nosotros ya la hicimos. Pero además de esto, estas son las funciones trigonométricas, nosotros vimos las cofunciones. Y la cofunción de esta, que la voy a llamar g, la función g, que es la cofunción del seno, es la función cosecante de x. La función g, cofunción del coseno, es la secante de x. Y la función g, cofunción de la tangente, es la cotangente de x. Por supuesto, estas son las cofunciones y estas son las funciones. Y entre ellas dos hay unas propiedades. Esas propiedades que nosotros vimos, yo las voy a hacer en azul. Lo que quiere decir es que el seno de x es lo mismo que 1 sobre la cosecante de x. Que el coseno de x es lo mismo que 1 sobre la secante de x. Y que la tangente de x es lo mismo que 1 sobre la cotangente de x. Y estas son propiedades que nosotros tenemos que tener claro. Ahora, si lo vamos a ver en perspectiva, yo puedo tener, por ejemplo, aquí un conjunto y aquí yo puedo tener otro conjunto. Este es el conjunto A, este es el conjunto B, y yo voy a establecer de aquí para acá una función, y esa función yo la voy a llamar seno. ¿Ok? Entonces yo el seno, como función, se lo tengo que aplicar a una variable x que está aquí. Y él me da una imagen que está aquí. Quiere decir que cuando yo estoy calculando esto de aquí se va para acá. Aquí yo puedo definir que aquí hay un punto y ese punto se va para acá. Ahora, si yo me devuelvo, la función que va de aquí para acá ahora, esta que está aquí, es la que nosotros vamos a llamar la función inversa. Y esa función inversa, que va de aquí para acá, en los libros aparece como seno a la menos 1 aplicado a x. Pero en realidad aquí se lo estoy aplicando ahí. Yo lo voy a escribir aquí con i y después hago la conversión. Y voy a decir, se lo estoy aplicando aquí. De tal manera que seno a la menos 1 de i me está dando x. Y seno de x aquí me está dando i. Entonces, por convencionalismo, pongan atención, el arco seno de x va a ser igual al seno a la menos 1 de x. El arco coseno de x va a ser el coseno a la menos 1 de x. Y el arco tangente de x va a ser la tangente a la menos 1 de x. Estas son las funciones inversas. ¿Ok? Entonces, una forma de poder reconocer esto, recuerden que cuando yo hallo la inversa, yo x lo intercambio por y e y lo intercambio por x.
Entonces de aquí podemos sacar una conclusión para el seno. Para el seno es que el seno a la menos 1 de x, que es igual a y, esta es la inversa, ya aplicando este cambio, ¿no? Se va a cumplir sí y solo sí cuando yo tengo el seno y se lo aplico ahí, eso me da x. Por supuesto que esto se va a cumplir para los valores de x que son mayores e iguales que pi medio y menores e iguales que pi medio. Y esto lo vamos a encerrar y lo vamos a analizar en una gráfica. ¿Ok? Entonces me voy a la gráfica. Y estamos aquí en GeoGebra. Vamos a darle un nuevo comienzo a esto. Y vamos a escribir aquí primero la función seno. La función seno está aquí. Y dentro del paréntesis tengo que escribir x. Y aquí tengo la función, fíjense. La voy a aumentar. Esta es la función seno. Si yo quiero conseguir, fíjense una cosa, ¿no? El eje x está en números sexagesimales, es decir, en números grados, para la función, como quien dice. Yo voy a hacer un pequeño cambio y le voy a decir que el eje x me dé la distancia de cada uno de ellos entre pi medio y pi medio. Aquí está. Si nosotros vemos esto, la altura mayor que toma la función es esta. Y la menor altura es menos 1. Ahora, yo voy a quitar esto. Y voy a escribir aquí el arcoseno. Y digo yo, me voy aquí. El arcoseno es este, miren. Aquí no aparece como arco, sino como seno a la menos 1. Lo escribo y dentro del paréntesis le escribo x. Ahora, si nosotros podemos ver la estructura de la función, yo tendría que cambiar esto porque, como quien dice, el dominio de uno es el rango del otro. Entonces me voy a vista gráfica y escojo el eje y le digo que las distancias también me las den en pi medio. Entonces, fíjense que aquí esta es la función arcoseno, mírenla. Y la función arcoseno, si ustedes ven, está definida entre menos pi medio y pi medio. Volviendo a la hoja, podemos constatar que la función arcoseno está definida para x entre menos pi medio y pi medio. Es decir, son los valores de x que yo voy a sustituir allá. Algunos de ustedes dirán, profesor, pero está en el eje y. Recuerden que nosotros hacemos un intercambio para poder hacer la gráfica de la función. Ya teniendo claro eso, también podemos utilizar las ecuaciones de cancelación. Ecuaciones de cancelación. Y en las ecuaciones de cancelación, ustedes tienen que decir así esto, que el seno a la menos 1 aplicado al seno de x es igual a x, porque ellas dos son una inversa de la otra. Y esto se va a cumplir para los x que son, recuerden, mayores o iguales que menos pi medio y menores o iguales que pi medio. Y también que el seno aplicado al seno a la menos 1 de x me va a dar x, pero esta vez para los valores de x que son mayores o iguales que menos 1 y menores o iguales que 1. Y eso ahorita nosotros lo verificamos. Entonces, estas son las ecuaciones que resultan de la cancelación. Hay algunos textos que aparecen de esta manera, que el arco seno aplicado al seno
de x es igual simplemente a x. O hay algunos libros que aparece que el seno aplicado al arco seno de x, perdón, aquí es de x, es igual a x, es decir, el mismo resultado. Esto que está acá es equivalente con lo que tengo acá, equivalente. Por supuesto que ahora vamos a ver la función coseno. Entonces, para el coseno, el coseno a la menos 1 aplicado a x va a ser igual a y si y solo si el coseno aplicado a y es igual a x. Y eso se va a cumplir para y, que tiene que ser mayor o igual que 0 y menor o igual que pi. Esta es la proposición fundamental para esta parte. Recuerden que lo acabamos de decir, que el coseno a la menos 1 de x es lo mismo que decir el arco coseno de x. Esto es equivalente. Ahora, nosotros vamos a ver de qué manera están esas gráficas, pero primero vamos a escribir aquí las ecuaciones de cancelación. ¿Qué quiere decir las ecuaciones de cancelación? Que si yo tengo la inversa del coseno y se la aplico al coseno de un valor x, eso me da como resultado x. Y eso se va a cumplir para todo x mayor o igual que 0 y menor o igual que el número pi. Y la otra expresión que se cumple es que si yo tengo el coseno y se lo aplico al coseno a la menos 1 de x, de x, eso me da como resultado, también me da x. Pero esta vez, el x que está aquí debe ser mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 1. Lo encerramos por acá. Si uno va a hacer la gráfica de esto, nuevamente nos vamos a GeoGebra. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Y vamos a escribir ahora aquí la función arco coseno. Entonces nos vamos aquí. Y aquí está el arco coseno. ¿Y qué le colocamos aquí? La variable x. Y fíjense que aquí está la función, mírenla. Y si nosotros vemos la función aquí, la función está definida desde 0, aquí fíjense, hasta pi, mírenla, desde 0, aquí, hasta pi. ¿Y cuáles son los valores que toma entre menos 1 y 1? Para eso yo tengo que cambiar en la vista gráfica, en el eje X, y decirle que vaya de 1 en 1, para que nosotros podamos visualizar que, fíjense, que si yo proyecto acá es menos 1, y si yo proyecto acá es 1. Es decir, que la gráfica está para la función coseno entre menos 1 y 1, pero para su expresión en el arco coseno entre 0 y pi. ¿Qué nos falta por estudiar? Por supuesto, tendríamos que estudiar también las cofunciones, pero teniendo en cuenta, claro, que la cofunción es inversa de la función, vamos a estudiar hasta la función tangente. Entonces, para el caso tangente, dos puntos, recuerden, el arco tangente de x es equivalente a escribir tangente a la menos 1 de x. Esto es equivalente.
Tomemos otra hoja que no nos alcanza acá. ¿Ok? Entonces yo puedo decir aquí que la tangente a la menos 1 aplicado a x es igual a y, si y solo si la tangente aplicado a y es igual a x. Y esto se va a cumplir siempre y cuando y sea mayor o igual que menos pi medio y menor o igual que pi medio. Lo que nos toca es conseguir las ecuaciones de cancelación y las otras inversas. Pero las otras inversas se las voy a dejar a ustedes. Entonces vamos a ver de qué se trata esta que está aquí. Bueno, recuerden que cuando yo estoy hablando aquí de las ecuaciones de cancelación, aquí lo que digo es que si yo le aplico la tangente a la menos 1 de x, perdón, escribí cosas de más. Si yo le aplico la tangente a la menos 1 a la tangente de x, esto va a ser igual a x. Igualmente con la otra, pues. Pero esto se cumple para ciertas condiciones que nosotros tenemos que buscar. Ahora, vámonos a GeoGebra. Vamos a quitar esta función que está aquí y vamos a escribir aquí el arco tangente. Nos vamos aquí al cintillo de f de x y aquí vamos a escoger tangente a la menos 1 y dentro de los paréntesis vamos a colocar x. Si ustedes pueden ver, aquí se ve claramente que fíjense, ¿no? La tangente está definida, el arco tangente está definido entre pi medio y menos pi medio. De eso se trata los valores que va a tomar en y, recordando por supuesto de que hay que cambiar y por x. ¿Ok? Si yo fuera a describir la función tangente se comporta distinto, porque la función tangente hay que restringirla, porque si no la restringo me va a aparecer todas estas líneas que están acá. Una forma de restringirla es decirle acá, yo voy a escribir el condicional sí, y le voy a decir condición, y le voy a decir que me dé los valores que están descritos entre menos pi dividido por 2, que es pi medio, y a eso le digo menor o igual que x, y menor o igual, y ahora voy a escribir pi medio, y digo pi partido en 2, y digo entonces, voy a escribir la función g, y escribo aquí la función g. Podemos ocultar esta. Vamos a escribirla bien. Creo que escribí en mayúscula, no sé qué pasó. Condición, entonces dijimos acá que es menos pi dividido por 2. Y decimos acá menor o igual que... Ah, no, menor o igual no. Menor que x, porque no puede ser pi medio. Y menor que pi medio. Ese fue mi error. Que le puse aquí igual. Y donde dice entonces, vamos a escribir la función g. A ver, ya va. Lo había hecho bien, pero no estaba descrito. Disculpen, jóvenes. Un error aquí tecleando esto, ¿sí? Entonces, condición. Aquí me queda pi dividido por 2. Pero este pi es negativo. Entonces escribimos menor que x, menor que pi dividido por 2. Entonces aquí vamos a escribir la función g. Ok, ahora sí. Entonces ocultamos esta. Y fíjense que la función que está en azul, esta que está aquí, primero, esta que está en verde es el arco tangente. Y segundo, esta que está en azul es la tangente. Y una es la inversa de la otra. ¿Qué nos toca hacer para la próxima clase? Ya que lo que nos toca hacer es
ejercicios recapitulando todo lo que hemos visto. Recuerden que vimos primero las funciones lineales, las funciones polinómicas, las funciones racionales, las operaciones con funciones que son operaciones algebraicas. También vimos alargamientos, vimos reflejos, vimos cómo conseguir la inversa, vimos la función exponencial, vimos la función logarítmica, vimos las funciones trigonométricas y sobre todas esas funciones vamos a determinar ahora cómo es su dominio, cómo es su rango, cómo es su gráfica y eso lo vamos a hacer la semana que viene. Es decir, que la semana que viene vamos a retomar todo, pero solo con ejercicios. De tal manera que la otra semana de arriba tengamos nuestro primer parcial y nuestra primera tarea. Bueno, jóvenes, la clase llega hasta esta hora para no recabar tanto de conceptos que pueda agravar la situación, pues que los confunda.